Tengan muy buenos días, hermanos. Estamos estudiando el capítulo 11 de Daniel y esta mañana vamos a continuar el estudio mirando los versículos 13 al versículo 19. Los que están siguiendo los estudios habrán notado que hay mucha información histórica que tenemos que saber para poder entender esta porción de la palabra de Dios. Es un capítulo muy diferente al resto de la Biblia, porque mayormente cuando estudiamos la Biblia es suficiente hacer un estudio exegético de las palabras o conocer otras partes de la Biblia para poder interpretar bien el pasaje. Este capítulo 11 de Daniel es único porque contiene tantos detalles históricos, y si no conocemos la historia universal, no vamos a poder entender bien el capítulo 11. Cuando Cristo lo reveló a Daniel por el año 530 antes de Cristo, Daniel obviamente no entendía todo lo que le estaba diciendo. Para él eran nombres, eventos sin mayor entendimiento. El plan de Dios era que en esos años de silencio, cuando él no estaría hablando a través de profetas a su pueblo, al igual que nosotros hoy en día, tuvieran una palabra profética, capítulo 11, que ellos podían ver cómo se estaba cumpliendo al pie de la letra a lo largo de la historia. Y en esa manera Dios estaría animando a su pueblo en medio del silencio y en medio de los días difíciles que les tocaba vivir. Esta mañana vamos a continuar el estudio y vamos a pedir a Dios que nos ayude a poder concentrarnos en el tema y que no nos perdamos en los detalles históricos. Yo sé que para algunos es un poco tedioso, quizás trato de hacerlo lo más comprensible posible, pero de parte de ustedes también requiere un poco de esfuerzo. ¿Qué tal? Vamos a orar y pedirle a Dios su ayuda esta mañana. Padre amado, gracias por ese tiempo de estudiar tu palabra. Realmente, Señor, es impresionante cómo estudiando la historia entendemos todo lo que este capítulo está diciendo. Padre, me imagino que para los judíos que vivieron en el tiempo del cumplimiento, este libro, este capítulo habrá sido muy precioso para ellos. Y aunque seguramente hubo debates y discusiones entre los judíos acerca de cómo interpretar este capítulo y cómo leer la historia a la luz de este capítulo, Padre, nosotros mirando 2000 años después, no podemos hacer otra cosa sino alabarte y bendecir tu nombre, que tú lograste predecir con tanta precisión los eventos que ocurrieron. Padre, tu palabra dice que estas cosas han sido escritas para nosotros en la iglesia, los que somos llamados a vivir en los últimos tiempos. Porque, Padre, tu interés no es solo que estudiáramos historia. Estos eventos, Padre, son una sombra, un anticipo de los días que estamos viviendo hoy y los tiempos que nos esperan todavía por delante hasta que venga el Señor Jesús. Así que, Padre, danos la concentración del caso, no solo para aprender lo que esto significa históricamente, sino proyectarnos al futuro, Señor, y poder captar lo que nos estás diciendo y cómo tú quieres que vivamos en estos días. Así que nos encomendamos ahora en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien. El título para esta sección de Daniel 11 sería Tiempos turbulentos, porque realmente eso es lo que el pueblo de Dios estaba viviendo. Recuerden que los judíos se encontraban en la frontera entre el rey del norte y el rey del sur. Los reyes se atacaban mutuamente, tenían que pasar por el territorio de los judíos y se imaginan el impacto en la población cuando ejércitos de 30, 40 mil soldados pasaban por ahí.
robando comida, robando animales, atacando a las personas y un sinfín de cosas. Y lamentablemente el pueblo de Israel tuvo que vivir esa terrible realidad. Ahora, para ubicarnos históricamente, el versículo 12 que estudiamos ayer nos llevó más o menos al año 217 a.C. Eran tiempos turbulentos por esta constante rivalidad entre el rey del norte, que es el nombre para el imperio de Siria, y el rey del sur, que era el nombre para el imperio de Egipto, después de la división del imperio griego. Lamentablemente, en los siguientes años, que abarcan versículos 13 al 19, las cosas se pusieron peores. Y lo que tenemos que entender, hermanos, es que todos estos versículos están preparando el camino para la manifestación del desolador, lo que a veces llamamos el anticristo de los judíos. Eso indica que para nosotros, que estamos preparándonos para la venida del verdadero anticristo, lo que le pasó a Israel resulta muy importante, porque van a haber paralelos con lo que nosotros estamos viviendo. Es decir, lo que Israel tuvo que soportar en ese tiempo es un anticipo, ha sido escrito para la iglesia, que vamos a vivir tiempos similares. Claro, no va a ser la lucha entre el rey del norte y el sur, pero van a haber tiempos turbulentos, tensiones internacionales, y la iglesia, ya no limitada a un territorio, sino esparcido por todo el mundo, la iglesia se verá inmersa e impactada por estas tensiones internacionales. Y creo que no hay que ser un gran profeta, tener gran discernimiento para ver que eso es exactamente lo que estamos empezando a ver el día de hoy. Para recordar otra vez la historia y para ubicarnos donde estamos, versículos 13 al 19, miren aquí a la izquierda, columna izquierda, tenemos los reyes del sur. Estamos en Ptolomeo el cuarto. Y la columna derecha, rey del norte, estamos en el tiempo de Antíoco el tercero. ¿Ok? Para que puedan ubicarse históricamente, verán que ya nos estamos acercando al final. ¿Ok? Antíoco el sexto es el anticristo del Antiguo Testamento. Así que Antíoco III es el abuelo del anticristo. Ya, para que tengan una idea de la cronología, cuántos años faltan, y por qué yo digo, todo lo que está pasando aquí está pasando unos 30, 40 años antes de la abominación desoladora, antes de la manifestación del anticristo. Así que imagínense, hermanos, si supiéramos que en 40 años va a aparecer el anticristo, ¿cómo estaremos mirando el escenario político hoy en día? Y estaremos corriendo Apocalipsis, otras profecías de la Biblia, para tratar de ver qué está pasando hoy en día a nivel internacional. Ese es más o menos lo que tenemos que entender aquí. Aquí tenemos el mapa entonces para recordar el Egipto, la parte morada, rey del sur, la parte verde, Siria, el rey del norte. ¿Qué pasó entonces? La derrota que sufrió Antíoco en el año 217, que es lo que vimos ya en versículos 11 y 12. Esa derrota de Antíoco por parte de Ptolomeo el IV no para nada quitó su ambición de conquistar a Egipto. ¿Qué es lo que él hizo? Él decidió primero consolidar su reino. Es decir, él
todo su territorio hasta la India, él decidió consolidar para que no tenga problemas de ese lado y pueda concentrarse en atacar Ptolomeo. Luego, en el año 204, Ptolomeo el cuarto falleció y dejó a su hijo como heredero, Ptolomeo el quinto. Pero ¿cuántos años tenía Ptolomeo el quinto cuando heredó el trono su padre? Tenía apenas 4 años. ¿Se imaginan un niño de 4 años, el heredero del imperio de Egipto? Obviamente 4 años no podía gobernar. Así que él tendría que tener a alguien que estaría gobernando en su lugar hasta su mayoría de edad. Pero como todo estaba tan incierto, uno se imagina que varios personajes políticos en Egipto estarían ambicionando controlar las riendas del poder, y eso fue exactamente lo que pasó. Por la juventud del rey Ptolomeo el V, se desató tremenda inestabilidad política en Egipto que debilitó ese imperio. Este fue un buen momento para que Antíoco el tercero se aprovechara para atacar. Ahora miren versículo 13 para leer el relato bíblico. El rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera. Vamos a anotar eso un momento. Y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército, con muchas riquezas. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur. Ahora, ¿qué significa eso? Se levantarán muchos contra el rey del sur. Es precisamente esto. El rey del sur tiene solo 4 años. Y se da una suerte de guerra civil interna, que es lo que Antíoco III aprovecha para juntar este ejército y decidir atacar. Vamos a ver qué pasó. Como todavía estaba más o menos débil militarmente, Antíoco III decidió hacer un pacto, un acuerdo, una alianza con Felipe de Macedonia. Y juntos, Antíoco y Felipe lograron levantar un gran ejército. Este es el ejército del versículo 13. Una multitud mayor que la primera. Y con ese ejército decidió atacar a Egipto, como dice versículo 13, al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas contra el rey de Egipto. Antes de ver lo que pasó, notemos la actitud de algunos líderes judíos. Recordando que en ese tiempo los judíos estaban bajo los Ptolomeos. Habían estado bajo los Ptolomeos por muchas décadas. Obviamente algunos se sentían molestos. ¿Y qué leemos en versículo 14? La mitad del versículo. Hombres turbulentos de tu pueblo. Cristo hablando de Daniel. Hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán, según el contexto, para apoyar a Antíoco en contra de Ptolomeo, se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Ahora, estos hombres turbulentos claramente eran judíos. La pregunta es, ¿cuál era su ambición? ¿Cuál era su motivación? Dice el versículo 14, claramente, querían cumplir la visión. ¿Cuál visión sería? A primera vista uno podía pensar, debe ser esta visión de Daniel 11. Pero no puede ser esta visión, porque esta visión dice, ellos caerán. Así que ¿quién va a tratar de implementar una visión en la cual pierden? Así que tendrían en mente
otra visión. Y la pregunta sería, ¿cuál? Los comentaristas sugieren la visión en el capítulo 19 de Isaías. Así que vamos a buscar en nuestras Biblias Isaías capítulo 19. Y van a encontrar, para su interés, que este capítulo tiene que ver con Egipto. Es una profecía sobre o contra Egipto. Ahora, no hay tiempo para leer todo el capítulo, lo pueden hacer ustedes a su tiempo, pero miren versículo 4. Quizá esta era la visión de los hombres turbulentos a unirse a Antíoco el III para atacar a Ptolomeo el IV. ¿Cuál es la visión? Versículo 4. Entregaré a Egipto en manos de señor duro, y rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor. Y no faltaron algunos judíos que decidieron este hombre fuerte tenía que ser Antíoco el III. Y como él estaba ambicionando tomar Egipto, algunos judíos empezaron a citar este versículo para decir, esto es lo que Dios ha prometido hacer, así que hay que unirnos a Antíoco para pelear contra Egipto. ¿Qué es lo que querían lograr? Miren versículo 19 del capítulo 19. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto, y monumento a Jehová junto a su frontera. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto. Porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará Salvador y príncipe que los libre. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová, y los cumplirán. Así que, según algunos comentaristas, estos líderes judíos estaban ambicionando que la fe de Jehová se establezca en Egipto. Y percibiendo que Antíoco III sería el rey que Dios iba a usar para derrotar a los egipcios, algunos hombres turbulentos decidieron apoyar. ¿Estuvo bien que hicieran eso? A primera vista, uno diría, bueno, si lo que ellos querían era que se cumpliera la palabra de Dios, magnífico. Más aún, si lo que estaban anhelando era que Dios sea honrado y adorado en Jehová. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no es cierto? ¿Dónde está el problema? El problema está en cómo la Biblia los describe. Hombres turbulentos. No dice hombres fieles. Menos dice hombres consagrados. Hombres turbulentos. Y la misma profecía de Daniel indica que van a fallar. Caerán. Así que la profecía de Daniel claramente indica que estos no eran buenos elementos. Pero hermano, noten esto. Eran malos elementos, pero querían que la visión de Dios se cumpliera. ¿Por qué? ¿Y por qué decidieron apoyar a Antíoco III? ¿Será por ambiciones personales? Porque indudablemente, como veremos en un momento, fue un gravísimo error. Porque estaban apoyando al nieto del futuro anticristo, bajo el pretexto de hacer cumplir la palabra de Dios. Así que
creo que aquí hay una advertencia a nosotros hoy en día de tener mucho cuidado. Aprendamos, hermanos, algunas lecciones importantes. Quiero que presten mucha atención a lo que vamos a comentar ahora. Cuando hombres malos, hombres turbulentos, empiezan a usar la Biblia para sus intereses, hay que tener cuidado. ¿Ok? Repito, cuando hombres turbulentos empiezan a usar la Biblia y dar a entender que quiere que se cumpla la palabra de Dios, pero lo están haciendo por intereses personales, hay que tener cuidado. No voy a decir más, pero para personas entendidas hoy en día, sabrán a qué uno podía estar refiriéndose. Y el cuidado que hay que tener en apoyar a personas de carácter dudosa, pero que se presentan como les interesa que se cumpla la palabra de Dios. Bueno, aquí una advertencia. Algo peligroso está pasando. Porque la verdad, hermanos, es la siguiente. Lo que estos hombres turbulentos estaban haciendo era hacer la guerra a los que estaban en control de la tierra de Israel, los Ptolomeos. Ahora, los Ptolomeos venían gobernando la tierra de Canaán, la tierra prometida, por unos 100 años. Y la pregunta es, ¿cuál era la actitud que los judíos debían tener? ¿Sublevarse? ¿Rebelarse? Piensen en la experiencia de Daniel. ¿Quién fue Daniel? Un judío que tuvo que vivir toda su vida bajo un poder invasor, los babilonios. ¿Y cuál fue la actitud de Daniel? ¿Rebelarse? ¿Hacer la guerra civil? ¿Buscar apoyar a los medo-persas para socavar el gobierno de los babilonios? Nada que ver. ¿Por qué no? Porque Daniel entendió una gran verdad. Dios había permitido a los babilonios conquistar la tierra prometida. Así que pelear contra los babilonios sería pelear contra Dios. Y este fue el problema con estos hombres turbulentos. Estaban queriendo hacer una suerte de guerra interna contra los Ptolomeos, apoyando a un invasor, Antíoco el III, para derrotar a los que habían estado gobernando por 100 años. Es más, los egipcios habían dejado a los judíos vivir en paz, desarrollar su religión con bastante normalidad. Apoyar a Antíoco fue un gran error, porque como vamos a ver, muy pronto Antíoco y su hijo, y peor su nieto, no dejaron a los judíos desarrollar su religión y cultura, sino que trataron de imponer su cultura sobre los judíos. Así que lo que estos hombres turbulentos debieron haber hecho no era ir a Isaías 19 y citar Isaías 19 como un pretexto para sublevarse contra los Ptolomeos. Lo que debieron haber hecho es leer el resto del capítulo 11 y ver a dónde iba a terminar todo esto. Y de seguir leyendo el capítulo 11, rápidamente se darían cuenta que un descendiente de Antíoco iba absolutamente a destruir el culto a Dios en Jerusalén. Lejos de apoyarlo, deberían estar temerosos de él, orando en contra de él. ¿Cuál es el peligro aquí, hermanos?
El peligro es el siguiente. Cuando personas tienen intereses personales en el poder y en la política, es muy fácil manipular la Biblia a su antojo, citando los versículos que les convienen y pasando por alto otra enseñanza fundamental. Pretenden estar queriendo honrar a Dios, pero todo el tiempo su motivación es político, personal, interesado. Su interés no es el reino de Dios, aunque aparentan que lo es. Su verdadero interés es personal. Y hay una regla aquí para nosotros. Tenemos que tener un gran cuidado. Cuando tenemos un gran interés personal, es muy fácil empezar a manipular la Biblia a nuestra conveniencia. La Biblia tiene bastantes advertencias del peligro de eso. Y Dios nos ayude a tener cuidado de no, como estos hombres, supuestamente para cumplir la visión de Dios, empiezan a actuar en forma indebida y no hacen caso a lo que la Biblia realmente está diciendo de lo que va a pasar en esos tiempos. Así que, lecciones para nosotros. Vamos a ver ahora entonces el triunfo que Antíoco III realmente logró. Aquí estamos en versículos 15 y 16. En el año 200 a.C., Antíoco III logró derrotar a los egipcios en una batalla en el norte de la tierra prometida. ¿Ok? El norte de la tierra prometida. ¿Por dónde estaría Damasco más o menos? Eso indica que si la batalla se dio ahí, los Ptolomeos estaban gobernando desde Damasco hasta Egipto, es decir, casi todo el territorio de Israel, de los judíos. Esta derrota de los egipcios se dio en una batalla en el norte de la tierra prometida. Había un general egipcio llamado Scopas que perdió la batalla y él huyó a la ciudad de Sidón, pero tuvo que rendirse. Aunque Ptolomeo el quinto envió tropas selectas para rescatar al general Scopas, no pudieron hacerlo. Aquí está el versículo 15. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte. Ahí está la conquista en el norte de Palestina. Las fuerzas del sur, soldados de Ptolomeo el V, no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas. Ahí están, las tropas escogidas que fueron para rescatar a el general Scopas. Estos detalles históricos no los estoy inventando, lo pueden leer ustedes en libros de historia, lo que pasó. Porque no habrá fuerzas para resistir. Así que ahí entonces se cumplió históricamente el versículo 15. Ahora, ¿qué pasó en este momento? El que vendrá contra él, el rey del norte, hará su voluntad y no habrá quien le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Aquí ya empezamos a escuchar estas notas melancólicas, tristes, que indican un tiempo difícil se viene al pueblo de Israel. Ahora, Antíoco el tercero, él era un hombre muy astuto. Así que cuando él ve que hay algunos judíos que quieren apoyarle, Antíoco el tercero los favorece inicialmente. Los gana a su lado. Permíteme leer algunos detalles del historiador Josefo, que habla acerca de lo que Antíoco el tercero hizo
a favor de los judíos. Estoy leyendo del comentario que publicamos el año pasado, el libro de Daniel, que estamos esperando volver a republicar. Se han agotado los ejemplares para que hermanos puedan tener su copia detallada del comentario de Daniel. Escuchen lo que dice Josefo, hablando de Antíoco III. Josefo aquí está citando una carta de Antíoco III. Él mismo está describiendo lo que pasó. Puesto que los judíos, cuando penetramos dentro de sus límites después de esta conquista al norte, nos manifestaron su buena voluntad y nos recibieron espléndidamente dentro de su ciudad. Nos salieron a recibir con su senado. Nos proveyeron abundantemente de todo, para nosotros y nuestros soldados, y nos prestaron su ayuda para eliminar a la guarnición egipcia establecida en la ciudadela. ¿Ok? Aquí están los judíos, hombres turbulentos, apoyando a Antíoco con miras a que juntos iban a derrotar a los egipcios y botarlos de la tierra de Israel. Ahora, Antíoco III, recibiendo apoyo de ellos, decide corresponder también ayudándolos. Así que dice lo siguiente: por todo esto, por el apoyo que recibió, nos ha parecido conveniente recompensarlos, refaccionar su ciudad arruinada por los azares propios de las guerras y repoblarla, haciendo reingresar a los ciudadanos dispersos. Y ante todo, decretamos proveer lo perteneciente a la religión, suministrándoles los animales necesarios para ser sacrificados, así como vino, aceite e incienso por valor de 20,000 dracmas. Quiero que todo esto se les entregue de acuerdo con lo ordenado, que se refaccione el templo, los pórticos y cualquier otra parte que convenga arreglar. Utilícese para ello material de Judea, de otras regiones y del Líbano. No se les imponga ningún tributo por ello. Lo mismo digo en lo referente al embellecimiento del templo, que los hombres de esta raza vivan de acuerdo con sus leyes paternas, que el senado, los sacerdotes, los escribas del templo y los cantores sagrados sean exceptuados de los impuestos que les tocará por cabeza, del impuesto de la corona y de otros tributos, y a fin de que la ciudad se pueble lo más rápidamente posible, otorgo a los que ahora habitan en ella y a los que emigraran a la misma hasta el mes de Hiper Bereteto, exención de impuestos durante un trienio, y en adelante los eximimos de una tercera parte de los impuestos, a fin de resarcirlos de los daños sufridos. También ordenamos que sean dejados en libertad los que fueron sacados de la ciudad y puestos en esclavitud, ellos y sus hijos, y que se les devuelvan sus bienes. Así que claramente esa lectura indica la actitud favorable de Antíoco III hacia los judíos. Lo que los judíos no se pusieron a pensar fue lo siguiente: este es un hombre pagano. ¿Por qué nos quiere apoyar? ¿Será que realmente cree en nuestro Dios? El sentido común, una lectura de la trayectoria de este hombre, hubiera sido suficiente para indicar: no, este hombre no tiene ningún interés en nuestra religión. Nos quiere usar para sus intereses, para sus ambiciones. Lo triste es que estos judíos no se percataron de ello, o percatándose de ello, aún así lo apoyaron, pensando: sacamos un provecho personal también nosotros. Y lo triste es que lo presentaron ante el público como una gran hazaña,
como si hasta Dios tendría que estar contento con Antíoco III. Como si Dios necesitara un rey pagano, ambicioso, para reconstruir su templo. Hermanos, según el apóstol Pablo, estas cosas están escritas, estas cosas acontecieron como un ejemplo para nosotros. 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Léanlo ustedes, en la Biblia ahí está. 1 Corintios 10, versículo 11. Estas cosas del Antiguo Testamento ocurrieron a los judíos y han sido escritas. ¿Para quiénes? Para los cristianos, los que somos llamados a vivir en los últimos tiempos. Palabra de Pablo, 1 Corintios 10, versículo 11. Así que tenemos que aprender, hermanos. Por eso estoy tomando tiempo para exponer este capítulo, porque hoy en día es muy importante que la iglesia aprenda estos capítulos para no dejarse engañar y para no repetir el error de otras personas en años, siglos antes. Que Dios nos ayude a tener discernimiento espiritual. Porque ¿qué dice verso 16? Dice, Él hará su voluntad. No habrá quien se le pueda enfrentar. Estará en la tierra gloriosa y será consumida en su poder. Este es el comienzo de la apostasía de los judíos. De esta fecha hasta la manifestación de Antíoco IV, el pueblo de Israel fue decayendo. ¿Por qué? Porque empezaron a abrazar la cultura de Antíoco III, la cultura helénica, la cultura griega, con todos los valores paganos de la cultura griega, deportes al desnudo, la adoración de dioses falsos y templos paganos hasta en Jerusalén. Hermanos, vamos a ver para viernes quizás lo triste de esta apostasía espiritual que se apoderó del pueblo de Dios, que empieza durante el reinado de Antíoco el III. Vamos a ir avanzando para terminar. Vamos a ver ambiciones desmedidas. Porque versículo 17 dice, afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino contra el rey del sur. Aquí, ambiciones desmedidas. ¿Por qué? Porque habiendo reconquistado hasta la tierra de Israel, Antíoco III debió haber quedado contento. ¿Se acuerdan del mapa? ¿Cuál era el territorio más grande? Antíoco III tenía un enorme territorio. Egipto era pequeño. Pero la ambición de este hombre no tenía límites. Así que él quería seguir atacando y llevar la guerra hasta Egipto. Así que en el año 197 él ataca. Él lanza un ataque contra Egipto. Y para sorpresa de muchos, él perdió. ¿Y por qué perdió? Porque los romanos intervinieron. Versículo 17. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino. Hará con él convenios. Vamos a llegar a eso en un momento. Pero la razón por la cual él pierde, según la historia, es que los romanos intervinieron. Ahora, ¿por qué los romanos intervinieron? Porque ya para esa fecha, Roma se abastecía de los productos agrícolas de Egipto. Había buena relación entre Ptolomeo V y las autoridades en Roma. Los romanos no querían que Antíoco III se metiera porque temían perder la fuente de sus alimentos.
Así que envían una fuerza militar para apoyar al Ptolomeo V. Y el resultado fue que Antíoco III perdió. Pero siendo un hombre tan decidido, ante el fracaso militar, Antíoco III buscó otra estrategia. Ahora buscó la vía diplomática. ¿Qué hizo? Aquí dice, hará con él convenios. Pensó hacer convenios con Ptolomeo V. Y para hacer convenios, él ofrece a su hija para casarse con Ptolomeo. Ahora, hay una expresión aquí extraña en la Reina Valera, ¿no es cierto? La Reina Valera dice, una hija de mujeres, plural. ¿Cómo hija de mujeres? Hay dos explicaciones que se han dado. Una es que en ese tiempo la hija de Antíoco era muy niña y estaba bajo la tutela no solo de su madre, sino también de su abuela. Por ende, era hija de mujeres. Otros dicen, no, aquí hay una frase hebraica. Hija de significa caracterizada por. Y dicen, esta frase, hija de mujeres, debe apuntar a una mujer sumamente hermosa. Bueno, habría que ver cuál nos convence. Pero como se trata de una niña todavía, uno optaría más por la primera explicación. Porque, ¿qué edad tenía Ptolomeo V ahora? En el año 204, cuando él empieza a reinar, tenía 4 años. Para el año 200 ya tiene 8 o 9 años. Ahora estamos hablando del año 197. Así que él tendría 11, 12 años. Obviamente, la mujer con la cual se va a casar tiene que ser niña también. En realidad, no se casaron por 3 años más, porque tiene que esperar que tuviera 15, 16 años para casarse. ¿Cómo se llamaba esta niña? Cleopatra. Interesante. Ahora, antes que se emocione demasiado, no es la Cleopatra, ya, que tuvo amorío con Antony los romanos, ¿ya? Esto fue una generación posterior, pero el nombre quizás viene de esta mujer, Cleopatra. Pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está haciendo un hombre sumamente ambicioso? Tomando una niña, su hija, de quizás 10 años, 8 años, y le entrega en matrimonio a su enemigo. Miren lo que dice verso 17. Le dará una hija de mujeres para destruirlo. ¿Qué estaba pensando Antíoco? Antíoco estaba pensando lo siguiente. Estaba pensando a la inversa. ¿Se acuerdan ese Ptolomeo que un día dio a su hija Berenice para casarse con un rey del norte? Era para tener influencia sobre el rey del norte. Eso fracasó porque la Odisea elimina a Berenice. Ahora Antíoco envía a su hija a casarse con Ptolomeo V. Lo que él pensaba, lo que él esperaba, era que esta niña, siendo su hija, obraría a favor de Antíoco III. No contó con algo. No contó con la lealtad de esta niña a su nuevo esposo. Porque cuando se casó con él, ella empezó a apoyar a Ptolomeo V en contra de su padre. Sospecho, porque de repente su relación con su padre no era precisamente buena. Y de repente Ptolomeo V la trató mucho mejor. Y ella decide apoyar a Ptolomeo V. Pero eso fue lo que pasó. Cleopatra apoyó a Ptolomeo V. Hasta tal punto que una vez cuando Ptolomeo V va a Roma,
su esposa Cleopatra da un informe pésimo contra su padre, para que los romanos ataquen a su padre. Así que no le salió para nada bien. Pero muestra todas las intrigas. ¿A dónde voy, hermanos? Imagínense, el pueblo de Dios está viviendo en todo ese tiempo, viendo cómo los líderes obran. Y lo que empezó a pasar, lamentablemente, es que los judíos se dejaron moldear por la forma de ser de estos líderes. Y poco a poco, el liderazgo de los judíos se empezó a asemejar al liderazgo de Antíoco, de Ptolomeo. Pasaron a ser líderes sumamente mundanos, carnales, copiando el modelo de su entorno. Que para nosotros es otro gran desafío, ¿no es cierto? Vivimos en tiempos parecidos, donde hay tremenda turbulencia, tremenda inestabilidad a nivel mundial. Hay toda clase de malos líderes, ¿no es cierto? ¿Y saben cuál es el peligro, hermanos? Que los líderes espirituales, nosotros, yo, un pastor, empezamos a dejarnos influenciar y moldear por el estilo de liderazgo que nos rodea. Liderazgo egocéntrico, liderazgo interesado, liderazgo lleno de camuflajes, lleno de intrigas. Y resulta sumamente triste cuando en la iglesia empezamos a ver elementos así, copiando modelos del mundo. Eso fue lo que trajo la apostasía al pueblo de Israel en este tiempo. Para ir terminando, ¿cuál fue el fin de las jactancias? Versículo 18. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas. ¿Por qué? Porque como leemos al fin del verso 17, no tendrá éxito. Su estrategia en Egipto no funcionó. No pudo ganar militarmente y tampoco pudo ganar con la diplomacia. Así que, ¿qué hizo? Puso su mirada en otro lugar. Volvió su mirada a las costas y tomará muchas. Lo que pasó fue que Antíoco III puso su mirada en Asia Menor, mirando hacia Grecia. Como tenía una fuerza naval, él usa la fuerza naval para conquistar la costa de lo que hoy en día es Turquía, entre Turquía y Grecia. Y empieza a conquistar todas esas zonas costeras y las islas, anticipando lanzar un ataque hacia Grecia. Lo hace en el año 192. Decide invadir Grecia, pero no prosperó. ¿Por qué no? ¿Qué dice verso 18? Mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. ¿Quién fue ese príncipe? Otra vez un romano. Aunque estamos unos 150 años antes del inicio del Imperio Romano, ya están empezando a ejercer mucha influencia. Un cónsul romano se opuso a él y lo derrotó en el año 191. Y luego vino una derrota más contundente. Y el resultado fue que por el año 190, 191, 190, los romanos impusieron sobre Antíoco III una multa fenomenal. Según la historia, nunca se ha exigido tanto dinero de un rey derrotado. Así que este hombre, Antíoco III, vuelve a su tierra totalmente destrozado. Perdió lo que él quería, no logró conquistar Grecia y termina con esta enorme multa, que si no paga, los romanos y los griegos iban a venir a cobrar. ¿Y qué pasó? Verso 19.
Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Lo que pasó fue que él vuelve a Siria. El año 191 vuelve a Siria. Se refugia primero en la ciudad de Antioquía, pero luego él tiene este problema, tiene que pagar la multa. ¿Qué decide hacer? Se va hacia el este del imperio, a la ciudad de Ecbatana, en Persia. ¿Para qué? Para robar los templos. Saquear los templos de artefactos de oro para pagar a los romanos. Claro, no les gustó para nada a los pobladores y en el año 187 lo asesinaron en Ecbatana, cuando estaba queriendo saquear un templo de los persas. Eso marcó el fin de Antíoco el III. Tropezó, cayó y no se halló más. Qué resumen, ¿no es cierto?, de este hombre. Él se dio el apodo el Grande, él se llamaba Antíoco el Grande, pero terminó en la pobreza y la bancarrota, asesinado por sus propios ciudadanos. Bueno fuera que ahí terminara los malos Antíocos. Lo que estaba por ocurrir era 1000 veces peor. Mañana vamos a continuar con la historia para ver qué pasó después. Y vamos a ver el pueblo de Dios, qué experiencias tiene. Ahora que los Antíocos están controlando su territorio, pero siguen ambicionando Egipto. Israel está en este cruce de fuego. Y los judíos van a tener que tomar una decisión. O van a quedar con la palabra de Dios, aunque sea una palabra antigua, que se remontaba a 1400 años antes de Cristo y la ley de Moisés, la primera alternativa, o la segunda alternativa, ponerse a la moda, estar al día. Lo último de cultura, griego, lo último filosofía, lo último de deporte, lo último de comunicaciones. Esta fue la gran decisión que tuvieron que tomar los judíos. O nos ponemos a la moda y somos contemporáneos, o quedamos con lo de hace 1400 años. Trágicamente vamos a ver, rechazaron la palabra de Dios, considerándola muy anticuada, para ponerse a la moda de ese tiempo, la cultura griega. Resultado, apostasía espiritual. Conclusión, el anticristo. Hoy en día, ¿qué está pasando? Es lo mismo, ¿no es cierto? El mundo que nos rodea nos bombardea con esta idea. ¿Quién va a creer la Biblia? Un libro de hace 2000 años. Una tontería. Hay que estar a la moda. Y hay muchos creyentes que están escuchando eso. Y están diciendo, bueno, la Biblia sirvió su propósito, pero ya estamos en el siglo XXI, hay que actualizarnos. En la ética, la moral, etcétera, y hay que dejar la Biblia a un lado. Bueno, la Biblia ya nos indica qué es lo que va a pasar. Lo que se nos viene es la apostasía. Solo que esta vez no va a ser la sombra. En Daniel 11 es la sombra. Solo un pequeño grupo de personas en una parcela de la tierra. Lo que se nos viene es la gran apostasía. Es la extensión de esto a todo el mundo. Y la consecuencia va a ser un anticristo. Pero no una sombra del anticristo, como fue Antíoco VI. Va a tocar a la iglesia ver el verdadero anticristo. Los judíos no fueron arrebatados antes de ver a Antíoco.
los judíos tuvieron que sufrir el anticristo. Y yo temo que van a haber creyentes que verán el anticristo. Estamos en este tiempo de decisión. ¿Por dónde vamos a ir? ¿Cuál va a ser nuestra lealtad? Dios nos ayude a entender su palabra, a entender lo importante que es este capítulo, para orientarnos a cómo debemos vivir el día de hoy. Vamos a orar pidiendo que Dios nos dé sabiduría para entender la importancia de este capítulo tan olvidado, tan descuidado, pero que hoy en día resulta ser muy importante para la iglesia cristiana. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra esta mañana, por el privilegio de estudiarla. Y Padre, quiero pedir que las personas que escuchan puedan tener la sabiduría para entender, interpretar y aplicar tu palabra a sus vidas. Padre, tu plan en las Escrituras es darnos ejemplos, sombras, antes de la realidad, con el fin de que nos preparemos para la realidad. Padre, quiero pedir que levantes hombres y mujeres en esta generación que sepan entender eso, para que cuando vengan tiempos difíciles se mantengan firmes en la palabra de Dios. Escucha nuestro clamor, te pedimos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Hasta el día de mañana.